A continuación tenemos la participación del profesor Miguel Revenga Sánchez con la ponencia denominada Los pendientes de la jurisdicción constitucional en España. Buenas tardes, profesor. Adelante. Eh, Buenos días en México, buenas tardes en España. Espero que se oiga bien, está todo correcto, los requisitos técnicos. Adelante. Puedo proseguir, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias ante todo al profesor Manuel Jesús Corrado de Paz y al Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales por darme la oportunidad de participar en este gozoso evento académico en el que homenajeamos al profesor, al maestro, al amigo Roberto Romboli. Siempre he pensado que los homenajes es mejor hacerlos cuando el homenajeado está en activo y en plenitud de facultades, como creo que es el caso del profesor Roberto Romboli, al que conozco pues hace muchos años. Me da cierto reparo, ¿no?, decir cuántos, pero simplemente señalaré que creo que lo llevo tratando desde la década de los 80 del siglo pasado, y desde mis primeras visitas a Italia. Yo diría que desde mi primera visita a Italia, que realicé gracias a la hospitalidad del profesor Alessandro Pizzo Russo, que es, como todos sabemos, el distinguido constitucionalista maestro de Roberto Romboli, y que actuó, yo creo, un poco como nexo de unión entre Roberto y yo, de tal manera que desde entonces pues yo he tenido la fortuna de tener un vínculo con el grupo de Pisa, con Roberto, con todos sus discípulos, y haber podido pues, participar en muchas de sus iniciativas, también en el marco de programas Erasmus, ¿no?, el programa Erasmus que pusimos en marcha hace bastantes años, y sobre todo en los últimos 10 años, pues en el curso de alta formación en justicia constitucional y defensa de los derechos fundamentales. Y es importante destacar esto porque en los últimos 10 años yo he visto con gran satisfacción convertirse al profesor Roberto Romboli en un jurista, en un verdadero jurista, habría que decir latinoamericano, ¿no?, en un jurista que ha hecho de Pisa una estación de referencia, ¿no?, en el constitucionalismo iberoamericano, y ha construido entonces unos nexos, ¿no?, entre Iberoamérica, la doctrina italiana y la doctrina española, que creo que le honran, y que pues, iniciativa que por sí sola pues, justifica, me parece, todo un empeño académico y toda una dedicación ejemplar como la que ha tenido Roberto, impartiendo su enseñanza, ¿no?, con la generosidad que le caracteriza y también con la cercanía y con la amistad que siempre nos demuestra a todos. De manera que de verdad que es un gran honor y una satisfacción participar en la mañana de hoy haciendo unas breves reflexiones sobre, bueno, sobre la justicia constitucional en España. Titulé mi ponencia los pendientes de la justicia constitucional. Luego, cuando he visto impreso el programa, pensé que probablemente esto de los pendientes de la justicia constitucional, pues parece que da un poco la idea de que la justicia constitucional en España parece que se está desempeñando, que lleva una deriva un tanto errática, ¿no?, que va empeorando su posición de tal manera que va cayendo progresivamente en una peor condición. Yo creo que nada más lejos de la realidad. En este año 2020, en España celebramos los 40 años de la creación del Tribunal Constitucional. La ley orgánica del Tribunal se entró en vigor, ¿no?, en los primeros meses, aunque es de finales del 79, entró en vigor en 1980. Y, por cierto, la ley orgánica que lo creó fue la segunda de las leyes orgánicas que se aprobaron tras la entrada en vigor de la Constitución, entre otras cosas porque yo creo que cuando se redactó la Constitución española, entre los años 77 y 78, pues era plenamente consciente de que construir un constitucionalismo de los derechos, es decir, sumarse a la oleada de constitucionalizante, ¿no?, que se había producido al término de la Segunda Guerra Mundial,
y en un proceso en el que Italia, tanto Italia como Alemania, eran referentes para nosotros, pues digo que quienes hicieron la Constitución eran muy conscientes de que sin una verdadera jurisdicción constitucional era muy complicado, con una tradición como la nuestra, una tradición como la española, pues construir, ¿no? Comprometerse con la democracia constitucional y con el constitucionalismo de los derechos. Por eso, en España hubo urgencia por disponer de un tribunal constitucional y por eso pues, nuestra Constitución, yo creo, digo a veces un poco en broma, que no creó un tribunal constitucional, sino que creó 3 tribunales constitucionales, 3 jurisdicciones constitucionales, admítanme la licencia, que estaban concebidas para vérselas en 3 frentes distintos. Por un lado, el decisivo papel de actuar como control del legislador, en la lógica esa del legislador negativo, europeo, kelseniano. Y por cierto, en España, como ustedes saben, haciendo también al juez ordinario, ¿no? partícipe de la lectura constitucional del derecho a través de la posibilidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal, que es el modelo pues, que copiamos, ¿no? en España, cuyo referente era Italia, claramente, pero entonces mezclamos el componente ese de justicia constitucional concentrada con ese elemento de difusión, ¿no? que permite al juez preguntar y resolver las dudas de constitucionalidad, manteniendo el tribunal el monopolio de rechazo. El constituyente también creó un tribunal, una jurisdicción constitucional que tenía que resolver los enigmas constitucionales relativos al reparto territorial del poder. En España, el compromiso con la recuperación de la democracia pues, fue simultáneo a la apuesta por el reparto territorial del poder, ¿no? transformando la centralización del Estado caudillista autoritario que tuvimos durante la época de Franco, ¿no? en un sistema plenamente descentralizado, es decir, con descentralización política. Pero claro, la urgencia por disponer de una Constitución pues hizo que en este particular aspecto el constituyente creo que fue en exceso abierto, incurrió en un exceso de aperturas, de indefiniciones que hacían, ¿no? en aquel momento, ¿no? de cómo iba a ser el reparto territorial del poder, de cuestiones capitales sobre el estatuto de las nacionalidades, ¿no? como algo diferenciado del estatuto de las regiones, la cuestión capital de la posición del estatuto de autonomía en el sistema de fuentes y sobre todo el reparto competencial, ¿no? del que la Constitución pues, establece nada más los fundamentos y de una manera pues, bastante imperfecta, ¿no? desde el punto de vista técnico-jurídico. En fin, todos esos factores hicieron muy pronto del juez constitucional, de la jurisdicción constitucional, pues una especie de juez de guardia de la descentralización política, ¿no? en el sentido de que el Tribunal Constitucional, pues desde el primer momento tuteló, ¿no? el ritmo del reparto territorial del poder, ¿no? decidido sobre la base de pactos políticos. Me viene a la cabeza la importantísima sentencia 76/1983 sobre una ley que intentó armonizar el proceso autonómico, ¿no? el acceso a la autonomía. Y sobre todo, pues en la década de los 80 y en la década de los 90, sentencia a sentencia, el Tribunal Constitucional pues, fue perfilando el cómo del reparto territorial, es decir, aclarando el confuso, permítanme la expresión, revoltijo del reparto constitucional de competencias, que en lugar de crear ámbitos competenciales estancos, ¿no? separados del Estado y las comunidades autónomas, pues lo que crea es como norma las competencias de carácter compartido, estableciendo entonces el criterio legislación, típica legislación competencia del Estado, ejecución de la comunidad autónoma, o bien diciendo bases de una regulación, por ejemplo en materia de sanidad, ¿no? tan importante estos meses, o de seguridad social, o de la función pública, bases de esos sectores competenciales, competencia del Estado,
pero desarrollo de esas bases, competencia de las comunidades autónomas. Bueno, ya por eso a veces se dice en España que el estado de las comunidades autónomas, sobre todo en aquellos años, pues hablaba de un estado jurisprudencial autonómico, ¿no? Creo que está sin duda en el haber de eso que estoy llamando en broma el segundo de los tribunales constitucionales. Y luego el constituyente creó también un tercer tribunal constitucional, que es el Tribunal Constitucional, que tenía que actuar como el último bastión para la defensa de unos derechos que la Constitución pretendía que fueran fundamentales en el marco de una cultura jurídica y de una tradición jurídica, la nuestra, la española, que era entonces un absoluto erial en la propia existencia, en el sentido, ¿no?, en el significado y en el desarrollo, ¿no?, me gusta decir en el compromiso con esa idea de la fundamentalidad de los derechos. Desde el primer momento el Tribunal Constitucional actuó como un ariete en la creación de una cultura constitucional de la que todos los operadores jurídicos comenzamos a imbuirnos desde las primeras sentencias del Tribunal Constitucional. Y en esto, pues no tengo la menor duda de que los magistrados del primer Tribunal Constitucional, que se formó en 1980, la formación germana y especialmente italiana, ¿no?, de muchos de los magistrados, especialmente los procedentes del ámbito académico, que formaron el primer Tribunal Constitucional en España, pues tuvo una importancia decisiva en esa actuación como un referente, ¿no?, que transformó el modo de entender de lo que eran los derechos en el constitucionalismo histórico español, y echó algo mucho más importante aún, que fue depositar sobre sus hombros el mostrar a todos los jueces y tribunales y a todos los operadores jurídicos, ¿no?, qué significa una Constitución tomada en serio como norma jurídica y cómo se realiza, en consecuencia, con tal definición, una verdadera y una genuina constitucionalización del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa constitucionalizar el ordenamiento jurídico? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que implica la lectura problemática del derecho, la lectura problematizada, en cuanto que cualquier aplicación, cualquier interpretación de las normas jurídicas que integran el sistema, pues tiene como suelo, como referente, ¿no?, o si quieren ustedes como techo supraordenado, la Constitución y la interpretación de la misma realizada por el intérprete último, el intérprete supremo de ella, que es el juez constitucional. De manera que en ninguno de esos tres ámbitos, control del legislador, control del reparto territorial del poder y defensa última, ¿no?, de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo, que copiamos de la Verfassungsbeschwerde alemana, del recurso de queja, en ninguno de esos tres ámbitos creo que sería justo realizar un balance, ahora cuando se cumplen 40 años, que esté cercano a la idea esa de los pendientes, ¿no?, como algo, como una deriva, diríamos, que ha sido degenerativa o que ha ido haciendo, como decía antes, de peor condición a nuestro Tribunal Constitucional. Nada más lejos. Sin embargo, creo que 40 años en la vida de una institución pues es un lapso de tiempo importante, ¿no?, para poder también dirigir una mirada crítica, quizá no tanto a lo que el Tribunal Constitucional es en sí mismo, ¿no?, sí, y al modo en cómo actúa, ¿no?, en el día a día, sino a los diseños normativos, ¿no?, que se establecieron ab initio en esa ley orgánica del Tribunal Constitucional de octubre de 1979 y que con sucesivas reformas, ¿no?, pues compone hoy, digamos, el corpus normativo que disciplina la actuación del Tribunal Constitucional. Creo que desde este punto de vista, entonces sí que se puede hacer un balance de pendientes o señalar algunos problemas que creo que necesitarían, a mi juicio, pues una intervención, un compromiso con la mejora, ¿no?, del diseño, es decir, con el uso de la reforma de la ley orgánica
o las reformas que sean precisas en otras leyes que contribuyan a mejorar, ¿no?, el funcionamiento y la posición de la jurisdicción constitucional en nuestro sistema. En este sentido, como tampoco quiero extenderme y el tiempo es limitado, pues me voy a limitar a señalar 3 problemas que en realidad podríamos resumirlos en 2. Uno de ellos se refiere al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, que se desdobla en 2 cuestiones, ¿no? La primera de ellas, la relativa al control de los candidatos que son propuestos para el ulterior nombramiento de los mismos por parte del rey, ¿no? Por otro lado, la cuestión del tiempo en el que se deben producir las renovaciones parciales del Tribunal Constitucional. Y también diré algo, si tengo tiempo y la tolerancia de nuestro moderador pues me lo permite, también diré algo de la propia organización interna del trabajo del tribunal y de algunas cuestiones que siguen abiertas desde hace 4 décadas, que prácticamente hemos ido arrastrando desde el principio y creo que no hemos acertado en resolver de manera adecuada. Bien, en cuanto a los nombramientos, ustedes saben que la Constitución española tiene un título, que es el 9º, dedicado al Tribunal Constitucional, donde se da una imagen pues, bastante acabada de las competencias y de la composición y del modo de nombramiento de los magistrados, ¿no? La Constitución pues, hace que intervengan en el nombramiento los otros 3 poderes del Estado, de tal manera que con un tribunal constitucional que tiene 12 miembros, pues se encarga que 4 sean nombrados por el Congreso, 4 sean nombrados por el Senado, 2 por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, como ustedes saben, y 2 por el Gobierno. El mandato de los magistrados dura 9 años y para los nombramientos que decide el Congreso y el Senado, así como posteriormente para los que provienen del Consejo General del Poder Judicial, la Constitución exige una mayoría reforzada de 3/5. Por otro lado, la Constitución pues, establece unos requisitos de idoneidad que deben reunir los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional. El artículo 159 de la Constitución pues, exige que los candidatos sean elegidos entre magistrados, profesores de universidad, funcionarios, abogados o fiscales, todos ellos, dice la Constitución, juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Hasta ahí las exigencias constitucionales que en cuanto a la renovación, en cuanto a los ritmos de renovación, la ley orgánica, siendo así que el mandato del juez es de los jueces, los magistrados, es de 9 años, pues completó con un ritmo, ¿no?, de renovación de los 12 magistrados con carácter trienal, lo dice la Constitución, se renueva por terceras partes cada 3, de manera que por una disposición transitoria de la Constitución, pues creó 3 grupos de magistrados a esos efectos, los 4 del Congreso, los 4 del Senado y los 2 del Consejo General del Poder Judicial, más los 2 que proceden del Gobierno. Bueno, ese diseño ciertamente ha permitido llevar al Tribunal Constitucional pues juristas de los que creo que en líneas generales nadie puede dudar que hayan acreditado, ¿no?, una reconocida competencia y hayan ejercido su magistratura constitucional de manera plenamente satisfactoria y absolutamente digna. La objeción que yo pondría, y esto sí me parece un pendiente, es el hecho de que nuestra Constitución se limita a regular la mayoría esa reforzada y a poner unos requisitos, ¿no?, unos requisitos de exigencia básicos, que son los que acabo de decir, pero en cambio no formaliza el control, ¿no?, un control que pueda favorecer, digamos, una cierta racionalización
de las cualidades y las exigencias, ¿no?, que podemos plantear para acceder a esa alta magistratura, al cargo de juez constitucional. Es verdad que en el año 2007, en una de las reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se exige que el nombramiento, que los candidatos propuestos por las cámaras pues comparezcan ante una comisión de nombramientos que existe, que funciona tanto en el Congreso como en el Senado. Pero tengo que decir que esa comisión de nombramientos y las comparecencias que se han producido desde entonces, en estos 13 años ya de actuación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, desde esta perspectiva, pues han sido abiertamente decepcionantes. Y han sido abiertamente decepcionantes porque prácticamente los miembros de esa comisión de nombramientos se han limitado a una comprobación puramente externa, ¿no?, formal, es decir, a pie simplemente superficial, ¿no?, del cumplimiento de los 15 años de ejercicio profesional, sin que se haya instaurado ante nosotros pues una práctica mínimamente inquisitiva que creo podría contribuir a difundir cultura constitucional y atraer la atención de la opinión pública sobre el papel que ocupa el Tribunal Constitucional y sobre la importancia que tienen las personas, ¿no?, que desempeñan esa alta magistratura. En este sentido, voy a contar nada más una anécdota que creo que denota toda una categoría. Hace algunos días, en las clases de Derecho Constitucional, con mis alumnos de segundo curso, en donde estudiamos la jurisdicción constitucional, pues ingenuamente se me ocurrió preguntar en clase si alguien conocía el nombre del presidente del Tribunal Constitucional. Y para mi sorpresa, ni uno solo de mis estudiantes de segundo de Derecho fue capaz de recordar el nombre del presidente. Bueno, es verdad que se me puede decir, bien, pues si no se conoce el nombre del presidente del Tribunal Constitucional, tanto mejor, señal de que las cosas funcionan correctamente. No, yo creo que esto no es así. Yo creo que aquí hay un pendiente que debería propiciar un control más de fondo, más sustancial y poner en pie una cierta práctica de inquirir, ¿no?, sobre ciertos factores, ciertos elementos de la personalidad del candidato, de su ideología constitucional, de su punto de vista respecto a determinadas cuestiones, ¿no?, que estoy seguro que pueden ser muy interesantes, ¿no?, para todos, ¿no?, que pueden contribuir, repito, a atraer el foco, ¿no?, de la opinión pública sobre la importancia de la magistratura constitucional y que contribuirían, por ejemplo, a evitar cosas como las que hemos tenido en la práctica española, y es que cuando se produjo al hilo del proceso de desconexión territorial de Cataluña, pues, y del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del estatuto, una recusación de un magistrado del Tribunal Constitucional, pues resulta que el argumento para la recusación es que ese magistrado había sido militante de un partido político antes de acceder al cargo de magistrado. Bien, debo decir que la Constitución no regula como incompatibilidad para ser miembro del Tribunal Constitucional el haber militado en un partido político. Lo que sí dice es que el cargo es incompatible con el ejercicio de funciones directivas en los partidos o en los sindicatos, pero no con el haber sido puro militante. Bien, lo que llama la atención es que ese factum, ¿no?, el dato de la militancia de ese magistrado del Tribunal Constitucional, que no recuerdo bien si ya era entonces presidente, o lo que sí sé es que, creo que sí, que ya era entonces presidente, pero lo que estoy seguro es que lo fue en algún momento, lo que es preocupante y denota pues la poca seriedad, ¿no?, esa superficialidad de las comparecencias ante la Comisión de Nombramientos, es que esa militancia política no hubiera salido a relucir en el momento de la comparecencia ante la Comisión de Control. Yo creo que aquí hay un campo de mejora. Soy consciente de que, en fin, la práctica, por ejemplo, en México, bajo la estela de Estados Unidos, donde las renovaciones pues no se realizan generalmente por grupos, sino que son más bien renovaciones
magistrado a magistrado o juez a juez, pues favorecen más la causa del control. Y creo que en este sentido, pues la Comisión, ¿no?, de Control del Senado mexicano en los últimos años ofrece un interesante campo de estudio que vale la pena explorar para entender, ¿no?, qué es lo que conviene, qué cosas conviene preguntar a un magistrado constitucional que al fin y al cabo, cuando ejerce esa jurisdicción, pues se convierte en un ingeniero social, una especie de ingeniero social con una influencia potencial sobre cuestiones políticas de carácter decisivo. Bueno, en segundo lugar, pendiente, pues miren, esto quizás es el peor de los males, ¿no?, de la peor faceta, ¿no?, de la experiencia de la jurisdicción constitucional en España. Me refiero a la interpretación de la exigencia de supermayoría, de esa supermayoría de 3/5, no en el sentido de la búsqueda de candidatos de consenso, ¿no?, sino en el sentido de, según cuál sea la fuerza política predominante en cada momento, pues repartirse por cuotas la posibilidad de nombrar, ¿no?, de tal manera que si tú no pones objeciones, perdonen la manera de expresarlo, si tú no pones objeciones en los candidatos que yo propongo, pues yo por mi parte no pondré objeciones a los candidatos que tú propongas. Esto siempre lo denominamos, esa práctica que huye entonces del consenso sobre las cualidades de los candidatos, pues siempre lo relacionamos con una palabra italiana, ¿no?, un vocablo italiano que todos conocemos, y que siempre, que es el vocablo lotizazione, ¿no?, a veces traducimos al español como lotización. Bueno, yo creo que deberíamos de buscar la palabra, porque en esto, en fin, el que sigamos pensando en términos italianos para referirnos a esos excesos, vamos a decir, del estado de partidos, ¿no?, cuya lógica entra, ¿no?, en el reparto de cuotas de poder, incluso cuando se trata de elegir candidatos al Tribunal Constitucional, pues no sé si es una buena idea, ¿no? Pero bueno, es una realidad. En todo caso, creo que esa poca predisposición al consenso pues se conjuga con otro factor de nuestra experiencia en la materia que es verdaderamente preocupante. Me estoy refiriendo a los retrasos en la renovación del Tribunal Constitucional, retrasos en los que han venido incurriendo, sobre todo desde finales de los años de 2010 en adelante, antes, ¿no?, desde la década de los 2000, ¿no?, de mediados de los años 2000, en los que han venido incurriendo tanto el Senado como el Congreso a la hora de proponer candidatos, ¿no?, con la consecuencia de que cuando se cumple el periodo de 9 años del magistrado del Tribunal Constitucional, pues estos entran en prórroga de funciones de manera indefinida. Pero claro, esa posición de prórroga de funciones yo creo que daña fatalmente las posibilidades de actuación, la imagen institucional e incluso compromete la independencia y la garantía de la inamovilidad del magistrado cesante al que se le obliga a seguir en prórroga de funciones y que tiene una posición de la que lo menos que se puede decir es que es un tanto incómoda. Fíjense ustedes que, por citar un par de ejemplos, los magistrados que se deberían de haber renovado en el año 2007, ¿no?, el Senado no los renovó hasta el año 2010. Los candidatos, el cupo del Congreso que se debería de haber renovado en 2010, ¿no?, pues no tuvo una renovación hasta 2012. O sea, 2 años, en el primer caso 3 años más tarde, en el segundo 2 años más tarde. Actualmente, el cupo de 4 magistrados, de nuevo, que corresponde designar al Congreso de los Diputados, los 4 magistrados que le corresponde designar al Congreso, deberían haber sido nombrados a finales de 2019. Estamos casi a finales de 2020 y esa renovación no se ha producido. Bueno, pues esto es un tema bastante lacerante, ¿no?, de nuestra práctica política, que afecta también, por cierto, al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y en estos días, bueno, pues entre acusaciones del partido de la coalición gobernante actualmente, que acusa al principal partido de la oposición, al Partido Popular, de estar bloqueando, ¿no?, la renovación de las instituciones,
pues se está planteando una reforma legal de la que no sé si llegará a buen término, pero en la que se trata de afectar al requisito de los 3/5, por lo menos en lo que se refiere. Claro, el Tribunal Constitucional no puede ser porque habría que reformar la Constitución, pero sí en lo que se refiere al nombramiento de una parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Una parte del Consejo General del Poder Judicial, que es un tema en estos días pues, que está puesto sobre la mesa, ¿no?, de la ingeniería esa legislativa. Bien, voy a ir terminando. El tercer aspecto que creo que plantea también pendientes en nuestro Tribunal Constitucional, pues es un problema de tipo práctico y es el que hemos denominado siempre en España el problema del amparo. El amparo se concibió en España como un recurso subsidiario, en el artículo 53.2, para el caso de que la defensa de derechos fundamentales ante el juez ordinario, basado en un procedimiento del que la Constitución dice que ha de iluminarse, por lo que ha de estar alumbrado por los principios de preferencia y sumariedad, pues en el caso de que ese procedimiento ante el juez ordinario alumbrado por los principios de preferencia y sumariedad no arroje resultado, entonces es cuando la Constitución parece que abre la vía del amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, si en los primeros años de actuación del Tribunal Constitucional pues fue muy comprensible, ¿no?, que dos cosas, ¿no?, tanto la gran avalancha de asuntos, ¿no?, que llegaban cada año al registro, ¿no?, del trámite de amparo, ante la propensión de los abogados de intentar un último remedio cuando fracasaba la vía ordinaria, y es comprensible que el Tribunal Constitucional pues fuera bastante tolerante, ¿no?, en cuanto a la admisión a trámite, ¿no?, de asuntos, ¿no?, que contribuyeron, como dije al principio, a transformar, ¿no?, o a crear una cultura de derechos fundamentales que antes no teníamos, pues me parece que con el paso del tiempo esa sobrecarga de trabajo en el sector de la defensa de derechos fundamentales y en el amparo, pues ha sido siempre un quebradero de cabeza y un problema práctico que ha comprometido, digamos, los ritmos de actuación, los ritmos de trabajo del Tribunal Constitucional. Probablemente saben ustedes que una de las reformas más importantes en la vida de nuestro Tribunal Constitucional pues ha sido la búsqueda de la objetivación del amparo, ¿no? En el año 2007 se hizo una reforma en profundidad del régimen procesal del amparo, buscando que quien acuda al Tribunal Constitucional no solo tenga que invocar la vulneración de uno de los derechos fundamentales, sino además demostrarle al tribunal que esa violación tiene especial trascendencia constitucional. Bueno, es una receta que ha dado frutos muy relativos, porque si miramos las estadísticas, las últimas disponibles desde el año 2019, pues ciertamente, digamos que el grueso del trabajo del tribunal, de una manera abrumadora, pues sigue estando localizado en la resolución, no tanto en la resolución de recursos de amparo, sino en la desestimación a limine, es decir, en la no admisión a trámite de la inmensa mayoría, porcentajes superiores al 95%, de los amparos que se plantean cada año ante el tribunal. Claro, aquí pues, se ha discutido mucho, ¿no?, casi diría ad nauseam, ¿no?, sobre qué hacer con el amparo. Bueno, yo creo que de una manera o de otra la cuestión es que habría que tomar en serio que el diseño del Tribunal Constitucional, la organización de su trabajo interno, pues en ningún caso puede tener un margen tan amplio, digamos, de discrecionalidad que permita al tribunal incurrir en retrasos escandalosos en la resolución de casos, ¿no?, que siguen pendientes, ¿no?, de sentencia por espacio de largos años. Seguramente la justificación es que los ritmos, o sea, la agenda de trabajo del tribunal está sobrecargada y el tribunal tiene que buscar el mejor momento, ¿no?, para debatir, ¿no?, y lograr convocar el pleno cuando se trata de un recurso de inconstitucionalidad, ¿no?, y conseguir construir un consenso sobre la sentencia. Pero claro, hay casos que son escandalosos. Por ejemplo, voy a citar uno que me viene inmediatamente a la cabeza, ¿no?, que es el siguiente.
el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que reformó la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2010 en España, y contra el que se planteó un recurso de inconstitucionalidad que fue recurrido por el Partido Popular a través del recurso directo, sigue pendiente de sentencia 10 años después. Claro, si miramos la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pues vemos que en el artículo 39 se dice que una vez que las partes han formulado alegaciones, dice el tribunal dispondrá de un plazo de 15 días para dictar sentencia que podrá prorrogar excepcionalmente por otros 15 mediante resolución motivada. Es decir, en 30 días debería haber una sentencia. Los 30 días han convertido en un caso que no me negarán ustedes, que tiene una trascendencia, ¿no?, en materia de interpretación constitucional, y que sencillamente consiste en responder al interrogante: ¿es constitucionalmente posible pasar de un sistema de indicaciones como el que teníamos antes de 2010 a un sistema de plazos? ¿Se ajusta eso a las exigencias constitucionales de protección del nasciturus? Bueno, pues es una pregunta, ¿no?, que permanece abierta y que 10 años más tarde no tiene respuesta. Bien, soy consciente de que cualquier tribunal supremo, cualquier tribunal último en un sistema jurídico evolucionado, no tiene más remedio, dada la limitada capacidad de trabajo de sus componentes, de elegir, digamos, su ritmo de trabajo y seleccionar lo importante. Es decir, creo que en esto el modelo norteamericano del certiorari me parece que es el más realista, y es el que tiene ventajas, diríamos, difícilmente cuestionables, porque en nuestros sistemas yo creo que hay una especie de certiorari por la puerta falsa, en nuestro caso en el amparo, la especial trascendencia constitucional, que no es un verdadero certiorari, en el sentido de que sigue ocupando una carga de trabajo irrazonable y sigue provocando entonces retrasos en otros ámbitos. Bueno, soy consciente de que es un problema generalizado y que seguramente nadie tiene una receta para resolver ese pendiente, pero en fin, dado que el leitmotiv de la intervención eran los pendientes, pues ahí lo dejo apuntado. Y bueno, si alguno de los que amablemente me han oído pues tiene alguna receta o alguna solución respecto a este último problema, pues yo le agradeceré mucho que me la indique. Pues nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado y quedo a su disposición para los comentarios que quieran hacer. Gracias, profesor Corrado de Paz. Gracias. No, al contrario, profesor, muchas gracias por su disposición para acompañarnos en esta actividad. Como bien refería al inicio, en homenaje al profesor Roberto Rómboli, quien pues prácticamente ha servido de puente también entre Europa y América, principalmente América Latina, a partir también de este curso de alta formación en tutela jurisdiccional de los derechos y en justicia constitucional, además de, obviamente, toda su producción bibliográfica. Allí solemos coincidir todos los años. Así es, hemos tenido esta oportunidad de coincidir. Así es, muy bien. Profesor, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión. Y un saludo muy cordial para todos. Gracias. Un saludo también, doctor. Cuídese.